Amigos, Dios les bendiga. Eric Soto de Panecitos y Peces. Tengo en mi mano el libro de los Hechos y quiero explicarles y narrarles el libro de los Hechos capítulo 1. Y es que el libro de los Hechos es precioso porque en el capítulo 2 la promesa que Jesucristo había hecho a sus muchachos, a sus discípulos, se había cumplido. Y desde el Pentecostés hasta el día de hoy, el Espíritu Santo está con nosotros, nunca nos ha dejado y nunca nos ha dejado. El Espíritu Santo está listo para que cuando usted y yo oremos, le invoquemos, busquemos la presencia de Dios, Él nos va a ungir y vamos a salir con denuedo a predicar la bendita palabra del Señor. La promesa del Espíritu Santo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. Escuche qué hermoso, por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Oh, mis hermanos, qué glorioso. Allí estaba Jesús resucitado, apareciéndoles, hablándoles por 40 días acerca del reino de Dios, dándoles instrucciones por medio del Espíritu Santo y hablándoles que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, le dijo. Allí estaba el rey resucitado y comenzó a aparecer en el Nuevo Testamento, en los evangelios, en los finales de los evangelios, y comenzó a darles instrucciones. Un día en la cena, él les había prometido que iba a enviar la promesa del Padre y les dijo que era conveniente que él se fuera porque iba a venir un consolador que estaría para siempre con ellos. Y ese Espíritu Santo está con nosotros para siempre. Está real en nosotros. Él, desde que descendió en el capítulo 2 del libro de los Hechos, está con nosotros. Entonces, los que se habían reunido, verso 6 del capítulo 1, le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No pregunten eso, muchachos. Aquí lo importante, les dice Jesús, aquí lo más importante es que ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y cuando esto suceda, ustedes me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús les había dicho en el capítulo 16 de Marcos que ellos tenían que predicar el evangelio a todo el mundo, que tenían que ir a todas las naciones. Y aquí les estaba diciendo en el verso 8 que ellos serían testigos de su resurrección en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Oh, mi amigo, si leemos el libro de los Hechos
Y yo le diría no hechos de los apóstoles, sino hechos de los discípulos, porque también aparecen diáconos y también aparecen pastores y también aparece mucha gente. Hechos de los discípulos, cuando ellos estaban viendo a aquellos dos varones con vestiduras blancas, lo que quiero decir es que los ángeles de principio a fin se manifiestan cuando los liberaban de la cárcel, cuando se le aparece a Pablo y en diferentes oportunidades. Y entonces aquellos ángeles les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, estaba prometido y estaba escrito que un día el Señor volverá por su pueblo. El Señor volverá por su iglesia. Es una promesa que así como Él se fue y fue tomado al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amigos, tenían que elegir al sucesor de Judas. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, escuche qué hermoso, esto es glorioso. Entrados, subieron al aposento alto, allí donde se había tomado la cena, allí donde Jesús les había prometido que les iba a enviar el Espíritu Santo. Entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacob. Y escuche qué hermoso lo que dice el verso 14. Todos estos perseveraban unánimes y estaban, escuche, porque esto es para nosotros en este tiempo, estaban orando y estaban en ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Allí estaba María, la madre de Jesús, sus hermanos, y entonces en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y les dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Oh, mi amigo, aquel que era el tesorero y el que tenía un puesto de confianza, había traicionado a Jesucristo y había llevado a aquellos hombres allí al monte del Olivar donde estaba el Señor. Y Pedro habla de él, del que lo traicionó, del que lo vendió por míseras monedas de plata y lo traicionó dándole un beso por la mejilla. Este era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas las entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Oh, qué triste, amigo, es andar con Jesús, qué triste es comer con Jesús, qué triste es ver los milagros de Jesús, qué triste es andar con el autor de la vida y no preocuparse por aquella salvación tan grande que tenía, y no preocuparse por servir al Señor, y le traicionó, y fue notorio, dice la Biblia, a todos los que habitaban en Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien mora en ella. La Biblia dice: tome otro su oficio, y es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de que entre nosotros fue recibido arriba. Pedro hablando dice: uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Amigos, lo que hay que predicar y en este tiempo es mostrar que Jesucristo está vivo, que ha resucitado, y es necesario predicar este evangelio. Y señalaron a dos,
a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado del que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Amigos, hoy es el tiempo de que tú y yo podamos ir a predicar el evangelio. Oh, mis amigos, es tiempo de volvernos a él. Este es el capítulo 1 del libro de los Hechos. Y luego, el día de mañana te daremos el capítulo 2 para que tú puedas seguir oyendo la palabra, y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Les saluda el pastor Eric Soto. Dios les bendiga y Dios les guarde.